Hola y bienvenidos de nuevo a The Crime Reel. El caso de hoy es un poco diferente a nuestras narraciones habituales, ya que no ha habido una resolución y el resultado aún está en el aire. Perdón si suena un poco mandón, pero puedo sugerir que veas el caso de hoy sin distracciones, ya que realmente hay mucho que asimilar. Además, por favor suscríbete, ya que habrá actualizaciones continuas sobre este caso y así podrás verlas. Así que, el caso se juzgó recientemente en la Corte Superior de Norfolk en Dedham, Massachusetts, y terminó en juicio nulo debido a un jurado estancado. La oficina del fiscal del condado de Norfolk, que está convencida de que ha encontrado al culpable, ha declarado que buscará un nuevo juicio. Aunque el caso es objeto de mucha atención mediática, tanto en Massachusetts como en todo Estados Unidos, es menos conocido en otras partes del mundo. Como siempre, detallaré los hechos que investigué de la forma más imparcial posible, con el fin de reflejar la información que han presentado tanto la Fiscalía como los equipos de defensa. Luego, me encantaría escuchar sus pensamientos y opiniones sobre lo que creen que realmente sucedió en este caso en la sección de comentarios de abajo. Así que comencemos hoy con un resumen de los eventos del 28 y 29 de enero de 2022. Antes de pasar a analizar la información que ha sido presentada por quienes creen que la acusada es culpable y los contraargumentos de quienes afirman su inocencia. El viernes 28 de enero de 2022, un grupo de amigos salió a beber al bar C.F. McCarthy's en Canton, un pueblo de alrededor de 24,000 personas a unas 20 millas al sur de Boston, Massachusetts. Este grupo incluía, entre otros, a Karen Reed, de 41 años, su novio John O'Keefe, un oficial de policía de Boston de 46 años, el también oficial de policía Brian Albert y la cuñada de Brian, Jennifer McCabe. El grupo salió del bar McCarthy alrededor de las 11 de la noche y cruzó la calle hacia el Waterfall Bar and Grill. Se quedaron ahí alrededor de una hora antes de que muchos de ellos se dirigieran a la casa de Brian en Fairview Road, que estaba a menos de 2 millas de distancia para continuar la fiesta. Era el cumpleaños número 23 del hijo de Brian el día 29 y el grupo planeaba unirse a él para celebrar en las primeras horas. El clima esa noche era horrible. Nueva Inglaterra estaba experimentando una gran tormenta con fuertes nevadas y condiciones similares a una ventisca. Cantón estaba siendo cubierto por una capa de más de 20 pulgadas de nieve, con temperaturas que bajaban a 12 grados. Karen y John viajaron a la casa de Brian en la camioneta Lexus negra de Karen. Karen estaba conduciendo a pesar de haber consumido una cantidad significativa de alcohol esa noche. Ella no quería asistir a la fiesta porque tenía problemas estomacales, así que se estacionó afuera de la casa de Brian para dejar a John antes de regresar a casa. Alrededor de las 5 de la mañana del 29 de enero, Karen se preocupó porque John no había regresado a casa. Karen llamó a Jennifer, quien había estado con ellos la noche anterior, para ver si Jennifer sabía dónde estaba John. No lo sabía. Otro amigo, Kerry Roberts, recogió a Karen y Jennifer para ir a buscar a John. Cuando regresaron a la casa de Brian alrededor de las 6 de la mañana, encontraron a John boca arriba e inconsciente en la nieve, en el suelo afuera de la casa de Brian. En pánico, Karen se acostó encima de su cuerpo en un intento de calentarlo. Intentó darle resucitación cardiopulmonar. John fue llevado de urgencia al Hospital Buen Samaritano, donde fue declarado muerto a las 7:59 a.m. John había estado en el Departamento de Policía de Boston durante 16 años y su muerte fue una completa sorpresa para las personas que lo conocían. El superintendente en jefe de la policía, Gregorio Long, emitió un comunicado diciendo eso. John era una persona amable, dedicado a su familia y será muy extrañado por sus compañeros de trabajo y por cualquiera que haya tenido el privilegio de conocerlo. Estamos impactados y tristes y ofrecemos todo el apoyo que podamos a la familia de John. La familia de John también emitió un comunicado a través del Departamento de Policía de Boston que decía lo siguiente: John no solo fue un oficial de policía dedicado, también fue un guardián ejemplar, hijo, hermano, tío y amigo. Cuando la hermana de John falleció,
y luego su esposo también. Poco tiempo después, John aceptó la oportunidad de criar a sus queridos sobrinos y construir un hogar y una vida en torno a sus necesidades. Es desgarrador para nosotros tener que hablar de él en pasado de repente. Se realizó una autopsia el 31 de enero de 2022, la cual concluyó que la causa de muerte de John fue hipotermia y lesiones por impacto contundente en la cabeza. Estaba claro que había estado expuesto al frío durante un tiempo considerable antes de ser encontrado y trasladado al hospital. Exactamente cómo John terminó en la nieve, habiendo sufrido un traumatismo en la cabeza, no estaba claro, y se inició una investigación el 1 de febrero de 2022. La novia de John, Karen Reed, fue arrestada y acusada de homicidio involuntario, homicidio vehicular y abandonar la escena de una colisión de vehículo motorizado que resultó en una muerte. Fue llevada al cuartel de Blue Hills para ser procesada y compareció ante el tribunal al día siguiente, donde se declaró no culpable de los cargos en su contra. 4 meses después, el 9 de junio de 2022, un gran jurado del condado de Norfolk acusó formalmente a Karen de un nuevo cargo. El cargo era asesinato en segundo grado. Si es declarada culpable de esto, podría enfrentar una sentencia máxima de cadena perpetua, según la ley de Massachusetts. Karen, quien era analista de valores en una firma financiera y profesora de finanzas a tiempo parcial en la Universidad Bentley en Waltham, fue liberada bajo una fianza en efectivo de $50,000. La fiscalía y la defensa comenzaron sus preparativos para el juicio trabajando en 2 descripciones muy diferentes del mismo evento. La fiscalía creía que la relación entre John y Karen estaba hecha trizas y que después de llegar a la casa de Brian esa noche, ella hizo una maniobra de 3 puntos, atropelló a John con su auto y lo dejó para que muriera congelado en la nieve. David Giannetti, del equipo de defensa, calificó los cargos contra Karen como un gran exceso y cree que Karen está siendo incriminada en un encubrimiento, lo cual, dicen, involucra a Brian Albert, un exoficial de policía de Boston, dueño de la casa donde hallaron el cuerpo de John, y los agentes que investigan están implicados en el plan para culpar a Karen. El abogado de alto perfil de California, Alan Jackson, quien representó a Kevin Spacey en Nantucket en 2019, fue incorporado al equipo, afirmando que la investigación había sido contaminada por relaciones personales, conflictos de intereses y encubrimientos. Y tenemos la intención de arrojar tanta luz como sea posible para detener esta acusación que claramente está comprometida en seco. Así que echemos un vistazo a los argumentos a favor y en contra de cada escenario en este caso según la fiscalía. La policía estableció que varias personas recordaron haber visto una SUV oscura, similar a la de Karen, estacionándose afuera de la casa de Brian justo después de la medianoche en la noche en cuestión. La SUV permaneció afuera durante unos 15 minutos antes de irse. Nadie entró a la casa en ese momento cuando Jennifer, la cuñada de Brian, y otros salieron de la casa alrededor de la 1:30 AM. No había habido señales de John desde que todos habían estado juntos en el bar. La amiga de Karen, Kerry Roberts, quien ayudó a buscar a John la mañana siguiente, dijo que creía que Karen todavía estaba ebria de la noche anterior y que Karen no recordaba la noche anterior. Supuestamente, Karen le dijo a Kerry: "Me pregunto si está muerto. Está nevando". Lo arrolló una quitanieves. Cuando las mujeres llegaron a la casa de Brian, Karen vio inmediatamente a John en la nieve. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, la cara de Karen estaba llena de sangre por intentar hacerle reanimación cardiopulmonar y ella estaba casi histérica. Cuando Katie McLachlan, una paramédica que acudió a la escena, le preguntó a Karen si sabía las causas de las heridas de John, Karen supuestamente miró a una de sus amigas y dijo: "Lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé". Desde entonces se ha cuestionado qué dijo esa mañana. ¿Ella afirmó haberlo golpeado o preguntó: "¿Lo habré golpeado?". Otros recuerdan haberla escuchado decir: "Ese es mi novio, está muerto", o "esto es todo mi culpa, yo hice esto". La defensa argumentaría más tarde que la historia de Katie había cambiado con el tiempo, e intentó relacionar esto con su conexión con miembros de la familia de Brian. Le preguntaron qué tan bien conocía a la hija de Brian, Caitlin Albert. Katie confirmó que fue a la escuela con alguien con ese nombre. Finalmente se estableció que Katie y Caitlin tenían numerosos amigos en común, pero no eran cercanas, y que había visto a Caitlin ocasionalmente en los años posteriores a la preparatoria.
Karen fue llevada al hospital alrededor de las 9 de la mañana de ese día, donde le tomaron muestras de sangre. El análisis de sangre indicó que su nivel de alcohol estaba en o justo por debajo del límite legal para conducir en ese momento. Esto mostraba que habría sido mucho más alto cuando ella manejaba la noche anterior. Investigaciones adicionales concluirían que ella había consumido al menos 9 vodkas con refresco la noche anterior. Sin embargo, el cantinero declararía más tarde que nadie en el grupo parecía estar demasiado ebrio. La fiscalía presentó detalles extensos sobre el hecho de que la relación entre Juan y Karen estaba extremadamente tensa y que Juan quería terminarla. La pareja se había reencontrado durante la pandemia y llevaban juntos alrededor de 2 años al momento de la muerte de Juan. Juan confiaba en Karen para cuidar a su sobrina y sobrino, a quienes él criaba. Después de la muerte de su hermana y su esposo, algo que aparentemente causó tensión entre la pareja, la sobrina y el sobrino contaron a los investigadores que Karen y Juan discutían seguido, unas 2 o 3 veces por semana, y en una pelea reciente sobre compras, Juan dijo que necesitaba un descanso de Karen. La sobrina de Juan también declaró que la semana antes de su muerte, Juan le dijo a Karen que su relación no era sana y que ya había llegado a su fin. También se presentó como evidencia un mensaje de voz que se encontró en el teléfono de Juan, en el que Karen le gritó: «Juan, te maldigo, te odio». Lo llamó pervertido y lo acusó de engañarla. Aproximadamente un mes antes de su muerte, Juan y Karen, junto con su sobrina y su sobrino, se unieron a unos amigos en un viaje a Aruba. Durante ese viaje se afirmó que Karen acusó a Juan de besar a otra persona. Discutieron unos 20 minutos en la habitación del hotel frente a los niños. Sin embargo, la defensa afirmó que la noche de la muerte de Juan no parecía haber ningún problema entre la pareja y se les vio siendo cariñosos y afectuosos el uno con el otro. Estaban felices y emocionados planeando unas vacaciones juntos. Además, un hombre llamado Brian Higgins, quien era amigo de John y que estuvo presente en la casa de Brian Albert la noche de la muerte de John, admitió que tuvo mensajes coquetos con Karen, quien los sorprendió con un beso en los labios. Unas 2 semanas antes, cuando Brian Higgins le preguntó a Karen si era feliz en su relación con John, Karen supuestamente le dijo que John le había sido infiel durante el viaje a Aruba. Cuando la defensa le preguntó sobre esto, Brian Higgins admitió que había destruido su teléfono por razones no relacionadas unos meses después de que Karen fuera acusada del asesinato de John. En cuanto a las pruebas físicas, la búsqueda policial en el área fuera de la casa de Brian descubrió una copa de cóctel rota, consistente con la que John tenía en la mano cuando salió del bar, así como varias gotas de sangre. También encontraron 3 piezas de plástico que parecían ser de las luces traseras de un auto. Después de que la SUV de Karen fue incautada, se determinó que estas piezas coincidían con la luz trasera rota de su vehículo. La fiscalía también declaró que un especialista forense que examinó la SUV de Karen encontró una abolladura con pintura descascarada en la puerta de la cajuela, una luz trasera rota y rayones en la defensa, así como cabello humano en el panel trasero lateral del lado del pasajero del vehículo, y también que incrustados dentro de la defensa de ese vehículo hay pedazos de vaso de cóctel. La fiscalía diría después que habían recuperado el ácido desoxirribonucleico de Juan de la luz trasera del auto de Karen y que el cabello encontrado en el lado trasero del pasajero de la SUV pertenecía a Juan. La defensa declararía que se determinó forensemente que no se detectó ácido desoxirribonucleico humano en relación con el cabello. La defensa también argumentaría que hubo discrepancias en la forma en que se incautó la SUV de Karen y se recolectaron las pruebas. El vehículo fue remolcado 40 millas hasta la estación de policía durante una tormenta de nieve. Por lo tanto, cualquier evidencia estaría comprometida. La policía también tuvo acceso al vehículo durante 78 minutos sin explicación. Y después de este tiempo se realizó una segunda búsqueda en la casa de Britt. Y según David Giannetti de la defensa, milagrosamente se reveló por primera vez. Piezas de plástico rojas y blancas encontradas en el suelo, consistentes con la luz trasera del vehículo de la señorita Reed, la única evidencia física contra la señorita Reed en todo el caso. Alan Jackson dijo eso. El investigador principal indicó que el auto de Karen fue incautado a las 5:30 p.m. del día 29
cuando la evidencia en video mostró que en realidad fue incautado a las 4:12 p.m. Teniendo en cuenta la diferencia de tiempo de 78 minutos, la defensa también señaló que una pieza de plástico que se recuperó en la escena no coincidía con el vehículo, mientras que una testigo de la fiscalía declaró que podía reconstruir los fragmentos de plástico. Se le pidió que examinara una pieza más grande. Ella dijo que esa pieza coincidía físicamente con la luz trasera del auto de Karen. La defensa también cuestionó la conclusión de la fiscalía de que las lesiones de John habían sido causadas por el impacto de un vehículo. Argumentaron que los hallazgos del médico forense, en cambio, describen a un hombre que fue sometido a una agresión violenta, afirmando que John fue brutalmente golpeado y dejado por muerto, con lesiones por objeto contundente en la cara y la parte posterior de la cabeza, y que John tenía heridas defensivas en las manos, compatibles con una pelea, además de profundas raspaduras o mordidas en la parte superior y antebrazo derecho. Presentaron la teoría de que John había sido brutalmente golpeado dentro de la casa y dijeron que las lesiones en los brazos de John eran consistentes con un ataque de perro. Había un pastor alemán, también conocido como alsaciano, en la casa en el momento del ataque. Dicen que después del ataque John fue abandonado afuera para morir y que se dedicaron a incriminar a Karen por el crimen. La defensa incluyó fotos de marcas en los brazos de John en los documentos judiciales que dicen que son consistentes con un ataque de perro. La fiscalía argumentó que la evidencia presentada a un laboratorio forense veterinario concluyó que no había ácido desoxirribonucleico canino asociado con las muestras tomadas de la ropa de John en la zona de sus heridas. La defensa respondió a esto sugiriendo que no había indicios de qué parte de la camisa de John provenía realmente el ácido desoxirribonucleicos. La fiscalía reiteró lo que el médico forense había dicho anteriormente, donde describió las lesiones en el brazo derecho del señor O'Keefe como rasguños causados por un objeto contundente. El doctor señaló que aparecían en un patrón lineal. El doctor detalló que no observó signos de una pelea o altercado en su examen del señor O'Keefe, y los resultados de la autopsia permanecen confidenciales. En Massachusetts, el jurado se quedó con las diferentes interpretaciones de los hallazgos por parte de ambos lados. Además, la fiscalía declaró que 12 personas habían corroborado el hecho de que John no había entrado a la casa de Brian esa noche. La defensa continuó diciendo que el perro misteriosamente había encontrado un nuevo hogar fuera del estado 5 meses después del ataque. Y además de deshacerse del perro, Brian también remodeló su sótano a los pocos meses de la muerte de John y luego vendió la casa, una casa que nunca fue registrada. Después de los eventos de esa noche, Alan Jackson afirmó que la evidencia está siendo destruida justo delante de nosotros. En el juicio se reveló que el departamento de policía no tenía contenedores de evidencia al investigar la escena del crimen y tuvo que improvisar. Los oficiales recogieron sangre congelada y coagulada en vasos rojos desechables que consiguieron de un vecino y los colocaron en una bolsa marrón de Stop and Shop. Además, la defensa señaló ante el tribunal que después de que se descubrió el cuerpo de John, el oficial de policía habló con Brian Albert y su esposa, Nicole, durante unos 20 minutos en su casa. El oficial no grabó la entrevista y no registró la casa porque no tenía causa probable para hacerlo. No pidió el teléfono de nadie, ni separó a las personas en la casa, ni tomó notas de su conversación con Brian y Nicole. La fiscalía declaró que se encontraron piezas microscópicas de plástico de la luz trasera en la ropa de John. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio de la defensa sobre la recuperación del plástico y otros objetos encontrados cuando la nieve comenzó a derretirse, preguntaron por qué esto no se incluyó en un informe hasta noviembre de 2023, más de un año y medio después. También destacaron que la ropa que John había estado usando y que fue recuperada del hospital no se procesó como evidencia hasta el 4 de febrero, lo cual fue 6 días después del crimen. Una prueba clave para la defensa que, según ellos, no solo limpiaría el nombre de Karen, sino que implicaría a otros. En la muerte de John, se descubrió que la cuñada de Brian Albert, Jennifer McCabe, realizó una búsqueda en su teléfono a las 2:27 a.m. el 29 de enero, varias horas antes de que encontraran a John. La búsqueda fue:
¿cuánto tiempo se tarda en morir de frío? El equipo de defensa de Karen dijo que no existe una explicación inocente para la búsqueda de McCabe a esa hora. Esta evidencia exonera inequívocamente a Karen porque lo establece así. Las personas que estaban en la casa de Fairview Road esa noche sabían que John estaba muriendo en la nieve antes de que Karen siquiera supiera que él estaba desaparecido. Un análisis del teléfono de Jennifer por parte de expertos de la defensa también mostró que la búsqueda en Google fue eliminada intencionalmente. Así como las comunicaciones entre Jennifer, Brian Albert y la esposa de Brian, Nicole, la defensa afirmó que la fiscalía retuvo esta evidencia por más de un año, diciendo que es impensable que la fiscalía tuviera el teléfono celular de McCabe en su poder durante más de un año. Hacer un análisis forense de ese teléfono y luego no entregar esta evidencia exculpatoria. Pero eso es exactamente lo que pasó. Te hace preguntarte qué más no ha entregado la fiscalía a la defensa. No descansaremos hasta haber descubierto todas las pruebas que demuestren que el enjuiciamiento de Karen fue una injusticia desde el principio. Aunque a primera vista esto parecería condenatorio para el caso de la fiscalía explicó que la búsqueda en realidad se realizó a petición de Karen cuando John fue encontrado en la nieve. La marca de tiempo de las 2:27 a.m. para la búsqueda no era precisa debido a la forma en que los datos del teléfono se guardan en la base de datos del dispositivo. Continuaron diciendo que a las 2:27 a.m. Jennifer había realizado una búsqueda en Google sobre el equipo de baloncesto de su hija y usó la misma pestaña abierta unas horas después para buscar información sobre la hipotermia. Por lo tanto, la defensa sostenía que esto hacía redundante la afirmación de que Karen quedaba exonerada y alegó que Miguel Proctor, principal investigador de la policía estatal, tenía conflicto de intereses, ya que es amigo cercano de Brian Alberto, dueño de la casa donde hallaron el cuerpo de Juan, y que las familias extendidas tanto de Miguel Proctor como de Brian Alberto se conocían y habían asistido a eventos como bodas familiares. En el juicio, Miguel fue interrogado y obligado a leer en voz alta mensajes de texto despectivos que envió sobre Karen durante la investigación. Incluía un mensaje diciendo que esperaba que Karen se suicidara. Y también que bromeó diciendo que estaba revisando el contenido de su teléfono, pero que aún no había encontrado fotos desnuda. El Departamento de Policía Estatal de Massachusetts anunció que Miguel Proctor, quien había sido objeto de una investigación interna por una posible violación de la política del departamento, debido a las acusaciones de que no fue honesto sobre sus relaciones con personas que había identificado como testigos en el caso, fue relevado de sus funciones poco después de que terminó el juicio y posteriormente suspendido sin goce de sueldo. La defensa presentó una moción para que la jueza Beverly Canoni fuera retirada del caso, alegando que conocía personalmente a personas involucradas en el caso. La jueza se negó, afirmando que la moción para su recusación no era creíble y que los 4 puntos planteados en la moción del acusado carecen de fundamento. Anteriormente, en esa audiencia, los abogados defensores mostraron carteles con capturas de pantalla ampliadas de un intercambio de mensajes de texto y una transacción de BENMO. Eso supuestamente mostraba las conexiones de la jueza con personas involucradas en el caso, algo que la jueza dijo que no era cierto. Alan Jackson declaró que el fiscal de distrito Miguel Morrissey había declarado públicamente que cualquier sugerencia de una relación preexistente entre los Proctor y los McCabe o los Proctor y los Albert es falsa, pero el equipo legal de Karen ha presentado fotografías que, según ellos, demuestran de manera irrefutable la existencia de una relación personal entre Miguel Proctor y los testigos, incluyendo una foto de 2012 de Miguel en una fiesta de boda con el entonces sobrino de 10 años de Alberto Proctor, y también una fotografía del auto de Jennifer McCabe afuera de la casa de los Proctor, la noche del 25 de septiembre de 2022 para una reunión extraoficial. La fiscalía afirmó que sus familias solo tienen una conexión lejana. Los fiscales federales y la oficina del FBI en Boston tomaron la medida extraordinaria de realizar una investigación sobre el proceso judicial de Karen mientras aún estaba en curso. La defensa luego afirmaría que los expertos en reconstrucción de accidentes contratados por las autoridades federales determinaron que las lesiones de John no eran consistentes con haber sido atropellado por un vehículo. Dijeron que esta información estaba contenida en los miles de páginas que la oficina del fiscal federal interino
Joshua S. Levy, proporcionó a la defensa y la fiscalía. Sin embargo, la fiscalía afirmaría que los materiales federales son en gran medida consistentes con la teoría del caso de la fiscalía. No hubo sugerencias de un tercer culpable, encubrimiento de pruebas ni de los 12 testigos civiles tanto en los testimonios recibidos como en las transcripciones del teatro. Todos ellos confirmaron que el señor O'Keefe nunca entró a la casa de Canton. No hubo pelea, no hubo ningún testigo presencial de las circunstancias que llevaron a la muerte del señor O'Keefe. Mientras que la fiscalía reconoce y la defensa dice que han probado vínculos entre los testigos en distintos grados, debe considerarse que muchas de las personas involucradas en este caso crecieron en Cantón y nunca se fueron. Las amistades de la escuela se mantuvieron y surgieron nuevas por los hijos. De las partes involucradas, la defensa afirmó que Brian Higgins, quien había intercambiado mensajes coquetos con Karen, y Colin Albert, el sobrino de 20 años de Brian Albert, eran sospechosos alternativos que podrían haber participado en lo que ellos afirman que fue la agresión a John. Colin dijo que había estado en la casa esa noche, pero se fue alrededor de las 12:10 a.m. y no vio a John. La defensa lo retrató como impulsivo y agresivo, y sugirió que sus padres no estaban diciendo la verdad al detallar la hora en que su hijo regresó a casa esa mañana. Cabe señalar que Brian Albert, Brian Higgins y Colin Albert no tenían lesiones visibles después de la muerte de John, lo cual posiblemente habría ocurrido si hubiera habido una pelea, aunque la evidencia contradictoria en este caso es algo que ocurre entre la fiscalía y la defensa todo el tiempo. El encubrimiento, las acusaciones y cómo el caso ha dividido opiniones y se volvió un circo mediático ciertamente no lo son. El caso ha dividido al pueblo de Cantón. Los residentes de esta comunidad dividida votaron 903 contra 800 a favor de auditar al Departamento de Policía de Cantón por el caso. La jefa de policía Elena Rafferty dio la bienvenida a la revisión externa, diciendo que pondrá fin a las especulaciones salvajes sobre cómo el departamento manejó la investigación. La reunión aprobó $200,000 para contratar a una firma consultora independiente, con la difusión de más rumores sobre un encubrimiento policial. Karen ganó cada vez más apoyo del público en general. Las páginas de Facebook ganaron miles de seguidores y un fondo para los gastos legales de Karen había recaudado casi $250,000 para finales de 2023. Frecuentemente, un grupo de simpatizantes la recibía afuera del juzgado en las audiencias previas al juicio, con pancartas de "Liberen a Karen Reed" y "Toquen el claxon por la justicia". A veces, los simpatizantes de Karen abucheaban y gritaban a los padres, hermano y amigos de John que estaban de luto. Teniendo esto en cuenta, se estableció una zona de seguridad de 200 pies alrededor del juzgado. El caso de Karen despertó el interés de Aidan Kearney, un bloguero polémico de 41 años, mejor conocido como Turtle Boy. Publicó cientos de artículos sobre su historia y vendió mercancía gratuita de Karen Reed con el logo de Turtle Boy. Mientras recaudaba fondos para la defensa legal de Karen, y con muchos seguidores en su sitio web, acusó a los investigadores de incriminarla, llamando a esto el encubrimiento de Canton. Publicó varios videos en YouTube donde acusó a los testigos de participar en el crimen y luego hizo públicos las direcciones de sus casas, lugares de trabajo y números de teléfono de algunos de estos testigos. También organizó una caravana en la que manifestantes viajaron en un convoy de vehículos hasta las casas de los testigos. En el caso de Karen, confrontó a otro testigo en la pizzería que él poseía. Luego instó a sus seguidores en línea a llamar al negocio y a hacer pedidos sin recogerlos. Aidan también accedió ilegalmente a la información de vehículos de los testigos con la ayuda de un despachador civil de la policía en más de una ocasión. En su sitio web, dijo que esperaba que sus reportajes influyeran en el jurado y agregó que había apostado toda su reputación a la inocencia de Karen. En octubre de 2023 fue arrestado por cargos de intimidación de testigos y conspiración. Se declaró inocente y fue liberado bajo palabra, con la orden de mantenerse alejado de los testigos. Aunque tenía la orden de mantenerse alejado, aún así se le permitió asistir a los procedimientos judiciales para que pudiera seguir cubriendo el caso, ya que tenía un interés periodístico en reportarlo.
Cuando se agregaron más cargos en diciembre y se revocó la fianza de Aiden, su abogado afirmó que las autoridades estaban tratando de echarle todo el peso de la ley. Todos sabemos por qué quieren aplicarle todo el peso de la ley. Realmente está logrando avances en la investigación. Más tarde, una declaración jurada de la Policía Estatal de Massachusetts alegó que Karen le había proporcionado información a Aiden en 189 llamadas telefónicas que duraron más de 40 horas durante un periodo de 7 meses. Esta información incluía detalles personales sobre los testigos del caso, fotografías de la autopsia, fotos de la escena del crimen, imágenes de su auto y la llamada al 911 que se hizo cuando encontraron el cuerpo de John. Esto podría llevar a que Karen, así como Aiden, enfrenten cargos por intimidación de testigos, mientras el desarrollo del caso judicial continuaba desarrollándose tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Karen apareció nuevamente en un episodio de Dateline afirmando que era inocente y que la habían incriminado. Cuando le preguntaron en las escaleras del juzgado si negaba el crimen, Karen respondió: "Sabemos quién lo hizo y quién encabezó el encubrimiento. Todos ustedes lo saben". Poco después, el fiscal del condado de Norfolk, Miguel Morrissey, tomó la medida sumamente inusual de emitir una declaración en video fuera del tribunal. Condenó el acoso a los testigos como infundado y refutó muchas de las afirmaciones de la defensa, diciendo que las insinuaciones no son pruebas. Las narrativas falsas no prueban nada. Estas personas no están en una conspiración ni han participado en encubrimientos. Acusarlos de asesinato es indignante. Hostigarlos e intimidarlos basándose en narrativas y acusaciones falsas está mal. Son testigos que están haciendo lo que nuestro sistema de justicia les pide. Los seguidores de John usaban pines amarillos que decían "Justicia para John Jack", mientras que los seguidores de Karen, después de que se les prohibiera usar camisetas de "Liberen a Karen Read", adoptaron el color rosa para mostrar su apoyo. La selección del jurado comenzó el 16 de abril de 2024 con los obstáculos evidentes de encontrar personas que no tuvieran una opinión sobre el caso. Y el juicio comenzó el 29 de abril. La fiscalía llamó a casi 70 testigos, mientras que la defensa solo llamó a 3. Karen no subió al estrado. Los alegatos finales se llevaron a cabo el 25 de junio de 2024 y el jurado comenzó sus deliberaciones 3 días después. Las 6 mujeres y 6 hombres del jurado enviaron una nota al juez diciendo que estaban estancados. El juez les indicó que continuaran deliberando. El 1 de julio, el jurado envió otra nota al juez indicando que estaban profundamente divididos y que seguían estancados. El juez entonces declaró un juicio nulo debido a un jurado estancado. Desde la finalización del juicio, se ha informado que los miembros del jurado concluyeron unánimemente que Karen no era culpable de asesinato ni de abandonar la escena del accidente mortal, pero estaban estancados sobre el cargo menor de homicidio involuntario. Antes de que se declarara el juicio nulo, la defensa dijo que se anunció el juicio nulo sin interrogar a los miembros del jurado sobre los cargos individuales y esperaba demostrar que el estado de Massachusetts no puede volver a juzgar a Karen por asesinato debido a las reglas de doble incriminación, entre todo el drama de un caso judicial de alto perfil con las acusaciones de encubrimiento policial. Es fácil olvidar eso. En el centro de este caso estaba la muerte de un hombre de 46 años que, según quienes lo conocían, era descrito como uno de los mejores. La hermana de John, Kristen, murió de una forma agresiva de cáncer cerebral en 2013 y 8 meses después, su esposo, Stephen, murió inesperadamente de un ataque al corazón. Kristen y Stephen tenían 2 hijos pequeños, Caleb, que entonces tenía 6 años, y Patrick, que tenía 3. John asumió la responsabilidad de criar a los niños como si fueran suyos y les proporcionó un hogar estable y lleno de amor después de que sus mundos se vinieran abajo. Él había estado viviendo la vida de soltero en Dorchester, pero se mudó a Canton y ajustó su estilo de vida y su horario de trabajo para cuidar a los niños. Paul, hermano de John, cree que Karen causó la muerte de John y creía que el hecho de que ella enfrentara las consecuencias por esto le daría algún tipo de justicia a su familia, que ha sufrido tanta tragedia. La familia de John dice que su muerte ha sido opacada por el ambiente de circo del juicio de Karen. Parece que el drama en este caso no muestra señales de terminar pronto, y la situación parece estar cambiando a diario. Haré un video de actualización en un futuro no muy lejano y lo enlazaré con esto.
Como dije al principio de este video, me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso en la sección de comentarios abajo. Por favor, recuerden suscribirse y dar like. Eso concluye la historia de hoy. Hoy no habrá un mensaje de postdata ni de delitos menores. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós.